La Iglesia Misión Cristiana Mundial La Rosa de Sarón presenta, desde San José, Costa Rica, reuniones en vivo. Veces te fallé, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levantó, me basta tu amor. Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. En ti me quiero perder en adoración. Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. De mi corazón te doy el control. Todo mi interior, Dios, tu justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior. De mi corazón te doy el control.
consume todo mi interior, Dios. Tu justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior, Dios eterno. Tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. El amor de mi ser es contigo, está desde mi interior, mi alma clamará. Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. El amor de mi ser es contigo, está desde mi interior, mi alma clamará desde mi interior, mi alma clamará. Espíritu Santo, te damos la bienvenida para que tú obres en nosotros esta noche. Espíritu Santo, nos reunimos en tu nombre, Señor. Todos los que estamos a través de esta transmisión, todos los que estamos en este auditorio, nos reunimos, Señor, en tu nombre para que tu Espíritu se mueva con libertad a través de estos próximos minutos, a través de esta adoración, a través de la palabra que tú nos vas a dar, Señor. Muévete con libertad, donde sea que esté cada uno de los que estamos aquí, donde sea que estén, Señor, en sus casas, en sus vehículos, en el bus, donde sea que estén, Espíritu Santo, tú no tienes límites. Y nuestro lugar donde nosotros estemos no es un límite. Por eso esta noche te pedimos y te rogamos, Espíritu Santo, muévete con libertad en mi corazón.
amamos más, Señor, y amamos tu presencia. Te amamos a ti más que lo que podamos lograr, Señor. Más de lo que el mundo nos pueda dar, más de lo que el mundo nos pueda valorar a nosotros mismos, más que nuestros éxitos y aún más que nuestras derrotas. Te amamos más, Señor. Te necesito. Te amo más que a mi ser. Dígale, te anhelo. Te anhelo. Te necesito. Te amo más que a mi ser. Te amamos, Señor. Te amamos más que nuestro ser. Te amamos más, Señor. Más, Señor, de lo que nos pueda ofrecer este mundo. Gracias, Señor. Tú eres el Rey, tú eres el exaltado. Dígale, Señor, te queremos exaltar tu presencia. Que tú seas el grande, Señor. Dios del cielo y de la tierra, reinas con autoridad. Oh invencible, oh Padre eterno, honra, gloria y majestad sean a ti, Rey Señor, el gran yo soy, mi bendición sean a ti, Cordero y León, fuente de vida, mi redención, toda la adoración y admiración sean a ti, toda la adoración y admiración sean a ti. Adora al Señor con esta canción. Dios del cielo y de la tierra, reinas con autoridad. Oh invencible, oh Padre eterno, honra, gloria y majestad sean a ti, Rey Señor, el gran yo soy, mi bendición sean a ti, Cordero y León, fuente de vida, mi redención, toda la adoración y admiración sean a ti, toda la adoración y admiración sean a ti. Sean a ti, Rey Señor, el gran yo soy, mi bendición
sean a ti, Cordero y León, fuente de vida, mi redención. Toda la adoración y admiración sean a ti. Toda la adoración y admiración sean a ti, Rey Señor, el gran yo soy, mi bendición. Sean a ti, Cordero y León, fuente de vida, mi redención. Toda la adoración y admiración sean a ti. Toda la adoración y admiración sean a ti. Toda la adoración y admiración sean a ti. Si usted no siente la libertad de adorarle al Señor, si siente que todavía no tiene la fluidez para adorar al Señor, déjeme recordarle lo que nos habla el Señor. Lo que dice la palabra es que Jesús vino a morir para que para que todas las personas que quieran creer que Jesús es el Señor no se pierdan. Si usted ama al Señor, si usted quiere disfrutar de su presencia, si usted quiere conocer más de Dios, usted tiene acceso a Él con solo creer que Jesús murió en la cruz para que usted pudiera estar cerca, en los regazos del Padre. Si usted todavía siente que no tiene acceso a la presencia del Señor, hagamos una oración juntos y digámosle al Señor que nos permita tener la confianza. Vamos a hacer una oración en la que usted va a confesar con sus labios que Jesús es su Salvador. Y dice la palabra que el que le confiesa con sus labios, ese será salvo. Así que cierre sus ojos o concéntrese en la presencia del Señor, si no puede cerrar sus ojos, y dígale: Señor, Padre, te quiero entregar mi vida esta noche. Jesús, esta noche te acepto y te recibo en mi vida como mi único Salvador. Jesús, hoy creo en ti. Creo que moriste en una cruz. Creo que tú me salvaste. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Si usted hizo esta oración, queremos conocer más de usted, queremos conocer más de su vida. Acérquese a una iglesia, mándenos un mensaje privado. Nosotros estamos esperándolo. Busque una Biblia, conozca más del Señor, porque Dios tiene mucho más para usted. Y usted que está disfrutando de esta transmisión, le invito a que disfrute de la palabra que el Señor tiene para nosotros. ¿Cómo están, hermanos? Qué alegría, hoy es una fiesta, vea, tenemos hasta lucecitas nuevas
porque estamos en una fiesta. ¿Cuántos saben? Amén. Esto es una fiesta con el Señor. Amén. Amén, amén. Esa es la diferencia, amén, entre nosotros y la gente que no conoce al Señor realmente. Es que nosotros sabemos que con Cristo estamos siempre de fiesta con Él. Amén. Qué bueno, mis hermanos, que hoy tenerlos acá con nosotros, todos juntos. Es una alegría. Amén. Yo hoy quiero hablar de algo muy importante y es la presencia de Dios. La presencia de Dios, que creo que es algo de lo más importante que nosotros hemos conocido. Amén. Así es que quiero hablar de eso porque creo que sin la presencia de Dios no iremos para ninguna parte. Amén. Pero a veces malentendemos qué es la presencia de Dios y yo quiero hablar hoy de esto y quiero recordar la gran misión que el Señor le dio a Josué. Y hemos venido hablando mucho de Josué, ¿verdad? Pero el Señor nos guía a esto, es el Señor. Y Josué tenía una gran misión, así como Moisés tenía una gran misión en su tiempo, y fue la de llevar a su pueblo a través del desierto a la tierra prometida. Tuvo que pasar un obstáculo increíble que fue el Mar Rojo. Y Josué también, a Josué se le presenta un obstáculo grande, y es un río que tiene corrientes fuertes también, un río que se llama el río Jordán. Yo quiero hablar esto de pasar al otro lado, pasar el otro lado del río Jordán, donde Dios tiene una gran bendición para todos nosotros, para usted y para mí. Amén. Todos formamos parte de la congregación y creo que esto no se hace sin la presencia del Señor. Amén. Quiero que leamos en Josué capítulo 3, versículo 1. Dice, es el momento en que ellos están para pasar al otro lado. Dice: Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán. Dice que reposaron allí. ¿Cuánto dice? Bueno, antes de pasarlo, dice, y después de 3 días, dice, sí, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Vean qué interesante. Sabemos que el arca del pacto contenía la presencia de Dios para ellos en ese momento. Es un símbolo de la presencia de Dios. Pero quiero rescatar algunas cosas, porque dice que reposaron allí antes de pasarlo. Reposaron un tiempo, 3 días, dice, en esta orilla antes de cruzar el río Jordán. Nosotros, creo que, hermanos, tenemos que estar reposados en Dios, enfocados en Dios, de que Dios está haciendo algo con nosotros. Amén. No se turbe vuestro corazón, dice la palabra de Dios, ni tenga miedo, porque, hermanos, estamos agarrados de la mano de Dios, confiando en Él. Amén. Amén. Yo quiero que usted crea esto, porque esto es una realidad. Dios es real. Amén. Así como estuvo con Moisés, estuvo con Josué, está con nosotros. Amén. No hay que tener temor. Dios está con nosotros. Pues estaban quietos y tranquilos, confiando en Dios, de que Dios iba a hacer. Amén. En el Salmo 37:5, vean qué bonito lo que dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Dios hará, sea cual sea la situación. Ya lo hemos visto, hermanos. Yo sé que usted lo ha visto, lo cree. Amén. Y es una palabra rema, es una palabra confirmada en usted, porque Dios lo ha hecho. Amén. Dios ha hecho cosas en nosotros, así es que confiamos en Él. Y si lo hizo en el pasado, lo puede hacer nuevamente. Amén, con nosotros. Ahora también dice: marchen en pos del arca. Tienen que ir tras el arca. O sea, marchar atrás de la presencia de Dios, seguir la presencia de Dios. Y esto es muy importante para nosotros.
Yo hablaba jueves, hablaba un poquito de esto, hoy quise ampliarlo más, pero hablaba de la presencia de Dios, qué importante que es para nosotros, mis hermanos. Y yo una de las cosas que siempre he dicho y hoy también lo voy a decir es que doy gracias a Dios por la presencia de Dios en este lugar, en usted y en mí, en sus vidas, en nuestras vidas, porque eso es lo más importante que tiene que haber en nosotros, la presencia de Dios, que la presencia de Dios esté delante de nosotros, nosotros ir en pos de la presencia de Dios. Yo creo que eso es muy, muy importante. Sin eso, hermanos, no. Y yo creo que daríamos vueltas alrededor como lo hicieron los israelitas durante 40 años o más. Seguiríamos siempre sin un norte, un rumbo fijo. Y el Señor quiere que nosotros tengamos un rumbo fijo. Amén. Así es que la vida, hermanos, de nosotros sin la guianza de Dios no es nada. Amén. La vida sin la guianza del Espíritu Santo no significa nada. Estaríamos perdiendo el tiempo jugando como de iglesita, creo que sí. Amén. Seguimos leyendo en el versículo 4. Vean interesante lo que dice, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Es que, hermanos, como dije, sin la presencia de Dios nos perdemos. Muchas veces hacemos planes, queremos hacer un montón de cosas y tenemos estrategias, pero sin la presencia de Dios guiándonos, creo que nos vamos a perder. Amén. Hoy, tenemos acceso ilimitado a la presencia de Dios. Muchas veces nosotros menospreciamos la presencia de Dios. Muchas veces levantamos las manos por costumbre, ¿verdad? Y no sé, se nos hace costumbre a veces venir a la iglesia, qué sé yo. Pero hermanos, démosle gracias a Dios por la presencia de Él que siempre está con nosotros. Tenemos acceso 24 horas, 7 días a la semana, 350 días, amén, todo el tiempo. Y a veces menospreciamos o lo damos por hecho que tenemos la presencia de Dios allí, pero estos hebreos no tenían la presencia de Dios completamente, tenían que acceder primero a las personas encargadas, que eran los sacerdotes, que ellos eran los vasos limpios en ese momento. Hermanos, pero usted y yo somos sacerdotes, la palabra de Dios lo dice, por eso tenemos que limpiarnos como vasos de Él. Yo por eso quería tocar este tema hoy, porque muchas veces queremos y hablamos de la presencia de Dios y someternos con Dios, hermanos, pero ¿qué quiere decir someternos con Dios? Si no es de limpiarnos nosotros mismos primero, ¿verdad que sí? Amén. Muchas veces confundimos esto con orar muchas horas, o con ayunar mucho, o con hacer muchas cosas, pero hermanos, déjenme decirles que tanto la oración es importante como otras cosas, pero lo más importante es, hermanos, el convertirnos de corazón, nosotros, limpiarnos interiormente, en tener un cambio de mentalidad. Primeramente, tenemos que cambiar primeramente nuestra perspectiva de vida. Eso es lo que tenemos que hacer de primero. Una vez que hacemos eso, el Señor viene y dice, me están dando acceso libre a su corazón, así es que como puso su voluntad en mí, dice que yo lo voy a librar. Amén. Así es que el Señor quiere cambiarnos a nosotros, pero tenemos que cambiar de forma de pensar. Eso es lo primero. Si no, estaremos pensando religiosamente, orando mucho, ayunando mucho y orando para que el Señor nos cambie, pero nosotros no vamos a dar ningún paso. Y si nosotros no damos ningún paso, hermanos, no estamos haciendo nada. Estamos dejando que otros hagan por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer, que es cambiar. Amén, amén. Esa es una palabra dura, déjenme decirles, pero es una palabra, hermanos, que Dios puso en mi corazón, que se las dijera, porque nosotros, y ustedes y yo queremos algo más, ¿no es cierto? Queremos algo más, hermanos, queremos cambiar, queremos ir al otro lado del Jordán, queremos pasar al otro lado. Amén. Seguimos leyendo en el versículo 5,
por favor, dice, y Josué, nos faltó un poquito del 4, estamos en el 5, el 4, dice, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Y es que a veces no conocemos el camino, a veces la vida nos da muchas vueltas, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, nos perdemos de vez en cuando. Entonces, sin el Espíritu Santo, sin la guianza del Señor, no podemos llegar a donde Dios quiere que lleguemos. Dice, y ella, dice, distancia como de 2,000 codos, o sea, más o menos 1 kilómetro, no os acerquéis a ella. Estos hebreos tenían que guardar una distancia, porque el arca era estaba la presencia de Dios allí, era muy sublime, muy santa, como lo es hoy en día. Y como dije ahora, a veces lo tomamos por hecho, que el Señor está ahí al acceso ilimitado, ¿no es cierto? Gracias a Dios por eso, por su gracia. Pero hermanos, de verdad que a veces no tomamos en cuenta esto, que la presencia de Dios es algo santo. Debemos de limpiarnos, amén. Dice el versículo 5, dice, y Josué dijo al pueblo, santificaos, dice, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Amén. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen? Amén, hermanos, realmente. Porque Dios, hermanos, va a hacer maravillas entre nosotros si nos disponemos, si realmente nos disponemos. Y eso nos va a costar a veces un poco, y ahora lo vamos a hablar. Porque, necesitamos, hermanos, limpiarnos realmente. ¿Y qué es limpiarnos para nosotros? Para los hebreos, ¿qué era esto de limpiarse? Era, si tenían alguna rencilla con alguien, si habían cometido algo, pues limpiarse era pedir perdón, ese tipo de cosas. Para nosotros, ¿qué es? Para nosotros es que dejar que el carácter de Cristo esté en nosotros, adquirir el carácter de Cristo, amén. Y la palabra de Dios es la que nos va a limpiar, y el Espíritu Santo es la que nos va a limpiar, es obedecer la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, pero eso a veces cuesta, suena muy fácil decirlo, pero en nuestra humanidad a veces, hermanos, hay orgullos, y a veces no queremos entender, a veces no queremos comprender que debemos de dejar cosas, a veces tan sencillas o cosas que parecen niñerías, cosas tan infantiles, pero sí, debemos de dejar ciertas cosas que nos están perjudicando, amén. En 1 Corintios 1:2, Pablo, el apóstol, habla a la iglesia de esto, de santificarnos. Ven qué bonito cuando el apóstol Pablo hace su saludo a la iglesia de Corintios, en versículo 2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Y es que, hermanos, no podemos quedarnos con la salvación solamente. El Señor nos manda a obedecer y a ser santos, o sea, a cambiar. No nos podemos quedar como niños, ¿verdad? Siempre tomando leche, sino tenemos que ir ahondando, ¿verdad? En la palabra de Él, dejarnos cambiar por el Señor, santificarnos. Esto es, dice, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, dice, de ellos y de nosotros. O sea, está hablando de otras iglesias y también de la iglesia de Corinto, porque en la iglesia de Corinto también era una iglesia que pertenecía al Señor, como esta congregación que fue fundada en el corazón del Señor. Amén. ¿Cuántos creen eso? Amén. Amén. Versículo 6, sigamos leyendo, dice, habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Pero vea lo que dice el versículo 7. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día
comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel. Amén. Y es que, hermanos, a veces no queremos comprender, a veces no, nos cuesta tanto, ¿verdad? Menospreciamos a otros hermanos, menospreciamos al que sirve, a los hermanos que están sirviendo en la obra de Dios. Y bueno, ¿qué pasa? Pasaba que a Josué lo estaban menospreciando también. Moisés había estado durante 40 años, imagínense. Imagínense que Moisés no empezó tan bien tampoco, porque era medio tartamudo. Entonces Dios le concedió que Aarón fuera con él y fuera la persona que hablara. Pero bueno, Moisés después aprendió también a servir a Dios. Pero ya habían pasado 40 años y el pueblo se había mal acostumbrado también a este líder. Bueno, después, ¿qué pasó? Bueno, Dios nombró primero a Moisés, pero después nombró a Josué también para que siguiera con su tarea, con la tarea de llevar al pueblo. Amén. Pero en este cambio no querían, se hizo un problema acá. Yo recuerdo que hace 40 años, cuando esta iglesia se fundó, recuerdo las burlas que se hacían, inclusive por la radio, inclusive hermanos que no pensábamos que fueran a hacerlo, pero decían que esta era la Rosa de Espinas, que era una congregación que no iba a durar mucho, porque el pastorcito nada más le gustaba botar paredes, qué sé yo, solo eso decían, cosas así. Entonces, hermanos, el Señor fue haciendo y fue haciendo, amén. Entonces el Señor, hermanos, es el que respalda su ministerio, su obra, porque no es de nosotros, amén. La obra es de Dios, es del Señor la obra, amén. Y es muy sagrado, muy santo, amén. Entonces, vean qué tremendo cómo son las cosas, ¿verdad? Ahora, quiero hablar de Josué también, porque Josué no era cualquier persona. Josué tuvo que pasar durante mucho tiempo sirviendo al Señor. Primeramente, Josué fue un gran servidor de él. Josué tuvo que aprender a servir y aprender a servir a Moisés. Vean lo que dice en Éxodo 24:13. Dice, el Señor le dice, sube al monte, a Moisés le dice, sube al monte donde te daré las tablas de la ley. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés dice que subió al monte. En ese momento Josué era un jovencito. Josué tenía, no sé, unos 20 años, no sé cuántos, y estaba aprendiendo también el arte de la guerra, el arte de luchar para defender a su pueblo, pero también servía a Moisés. Él le servía, me imagino que le hacía sus tés y le ayudaba en la tienda, ¿verdad? Con todas sus necesidades. Entonces, qué importante también esto, hermanos, al aprender a servir nosotros. Yo les contaba también el jueves que mucha gente quiere de una vez subirse acá y creen que subirse aquí ya es tener un ministerio, o que subirse acá es servir a Dios. Pero déjeme decirle que eso es un error muy grande. Servir a Dios, hermanos, hay tantas cosas como servir al Señor, ¿verdad? Hay hermanos que están así calladitos sirviendo a Dios, y Dios hace maravillas en el lugar donde vayan, porque Dios los usa. Amén, amén. Eso es servir a Dios, servir al Señor. Josué también buscaba la presencia de Dios, por supuesto, porque hoy estamos hablando de la presencia de Dios, que es muy importante, y sin eso no hacemos nada. En Éxodo 33, versículo 11, se nos habla de Josué también acá, dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como cualquiera a su compañero. Qué tremendo, increíble, ¿eh? Dice, y él volvía, o sea, Moisés volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca, dice, se apartaba de en medio del tabernáculo.
siempre quería estar ahí. Insistía en buscar la presencia de Dios. Qué importante que es eso, hermanos, qué importante. Es que esto, hermano, no es como yo a veces veo que se fundan iglesitas, como a veces, disculpen que voy a decir esto, pero me parece como, no sé, hay gente que piensa que es como poner un supermercado o una pulpería, ¿verdad? Pero hermanos, qué serio que es esto de la obra de Dios. Creo que esto no se debe tomar a la ligera jamás. Servir al Señor es algo muy delicado, de verdad que sí, y tiene que ser mediante un llamamiento, es muy, muy serio. Así es que no es así nomás. Se debe de estar con el Señor, de tener un llamamiento santo, como Él nos hizo a usted y a mí. Amén. Amén. Ahora, yo decía antes que es importante el servicio, es importante la oración, pero hermanos, qué importante también que es la obediencia como primera cosa. Yo creo que la obediencia viene después de la salvación. Primero es la salvación, después el Señor nos manda a renovarnos día con día, ¿verdad? A meternos con Él, a buscarle. A Jeremías también le hizo un llamamiento fuerte el Señor. Jeremías no quería servir a Dios. Jeremías se rehusaba, tenía temor, tenía miedo. En Jeremías 1:10 el Señor le dice: te he puesto, vean qué fuerte lo que le dice, te he puesto sobre naciones y reinos para arrancar y destruir, para arruinar y derribar. Y eso es un Dios fuerte, ¿no es cierto? Pero dice al final, para edificar y para plantar. Dios quiere primeramente arrancar lo que no le sirve, después quiere venir y poner algo nuevo. Dios, hermanos, quiere hacer cosas nuevas. Amén. Lástima que hay alguna gente o algunos que no han entendido que Dios quiere hacer cosas nuevas. Pero si nosotros no somos humildes, hermanos, no vamos a poder pasar este Jordán. Bueno, los que no quieran pasar el Jordán, no lo van a pasar. Apocalipsis 21:15 dice, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Porque Dios es un Dios dinámico, hermanos, Dios dinámico. Amén. Ya Moisés no podía pasar el Jordán. Moisés tenía 120 años y había gente, ya generaciones nuevas que requerían de un líder nuevo en ese momento. Así es que Dios puso a Josué. Amén. Dios puso a Josué. Ahora muchos hebreos se rehusaban, como la familia de Acán, por ejemplo. ¿Recuerdan? Acán cogió unas cuestiones ahí como botín de guerra, y eso era, bueno, prohibido, ¿verdad? Era un anatema en ese momento. El Señor había prohibido que cualquier guerrero de Israel que fuera a las ciudades, ¿verdad?, donde iban a arrasar ellos, a conquistar, tomara esos botines, ¿verdad? Pero ese Acán con su familia no hicieron caso a Josué y tomaron de este botín que era prohibido, no hicieron caso a Josué. Ahora, añoraban los días de Moisés, añoraban esos días, esos días gloriosos también, ¿verdad?, que pasaron los israelitas, pasaron tantas cosas por el desierto, pero esos eran otros tiempos y Dios quería que el pueblo finalmente pasara el Jordán. Era otra etapa de la vida. Amén. Yo creo que a veces, hermanos, tenemos que cambiar nuestro concepto. Amén. Como dicen, nuestro chip, dicen ahora. Tenemos que cambiar completamente. A veces nos va a costar, hermanos, pero si usted, hermanos, sigue la presencia de Dios, Dios le va a hablar. Amén. Amén. Dios nos va a hablar. Si estamos metidos en la presencia de Dios, Dios nos va a hablar. Amén, amén, amén. Bueno, primero Dios puso a Moisés, después puso a Josué, después de Josué siguieron
los jueces, fueron 12 jueces. Y así por el estilo, después vinieron los reyes de Israel. Hermanos, Dios es así. Dios a cada uno utiliza en su momento. Amén. Amén. Somos servidores de Él solamente. Quiero leer en Corintios, ya para terminar. Corintios 3, capítulo 3, versículo 5, por favor. En el versículo 5. Y Pablo les habla a la iglesia de Corintios que no quieren entender. Es que hay mucha gente a veces, hermanos, que no quieren entender. Sí entienden, pero no quieren entender. Y es gracioso esto, pero así es. Dice en el versículo 5, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Y él mismo se contesta, dice, servidores por medio de los cuales, dice, habéis creído. Y eso dice, según lo que a cada uno concedió el Señor. ¿Por qué? Porque Apolos tenía sus dones en lo que Dios lo usaba. Pablo tenía sus otros dones. Amén. Moisés tenía su forma, sus dones en los que Dios lo utilizaba, su manera de hablar. Josué tenía sus dones diferentes y su forma de ser y de hablar diferentes. Amén. Amén, hermanos. Sigue diciendo, el versículo 6 dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento, dice Pablo, lo ha dado Dios lo ha dado, porque el crecimiento es lo más importante. Y hermanos, estamos como sembradores de una finca del Señor. Qué especial que es Dios, ¿verdad? Usarnos a nosotros, amén, para plantar semillitas, regarlas, cuidarlas, y el crecimiento, ¿quién lo da? Dios, amén, aleluya, gloria a Dios por su palabra, amén, amén. Dice el versículo 7, así que dice, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Amén. Dios el que da el crecimiento. Aleluya. Amén. Dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, o sea, un complemento, hermanos. Es que somos un complemento, no lo hemos entendido tan fácil. Somos un complemento, somos una misma cosa, dice, aunque cada uno, dice, recibirá su recompensa conforme a su labor. Amén. Esa analogía me encanta de la finca del Señor, porque eso es la iglesia, una finca del Señor. Somos una finca, amén. Hermanos, si queremos pasar el río Jordán, hermanos, necesitamos de veras tener la presencia de Dios, ir en pos de ella, ir en pos, como iban los hebreos, en pos del arca. Amén. Ellos iban en pos, siguiendo el arca. Iban siguiendo la presencia de Dios. Amén. Ya ellos querían pasar y nada más tenían que seguir el arca. Amén. Pero para seguir esa arca, hermanos, muchas veces, hermanos, tenemos que ser humildes, ser muy humildes a veces, dejar de las idolatrías humanas. Muchas veces tenemos idolatrías. A veces pensamos que las idolatrías son solo los santitos que están en las iglesias, las imágenes. No, pero puede ser el dinero, puede ser que estamos siguiendo a alguien, que estamos viendo a alguien y que esa persona adquiera más importancia que Dios en nuestras vidas. Eso es muy delicado. Necesitamos cuidarnos de esas idolatrías. Amén. Dejar de ser sentimentales. A veces somos sentimentalistas. Dios no es sentimentalista, hermanos. Dios es un Dios de guerra. Amén. De conquista. Amén. Amén. Sí, amén. Ser obedientes, hermanos, en una palabra, porque la palabra de Dios es la que nos habla, amén. Y la palabra de Dios, hermanos, nos dice claramente que tenemos, hermanos, que seguir la presencia de Dios. Yo creo que se ponga de pie, amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. Amén. Aleluya.
Gracias, amén. Muéstrame tu camino, oh Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga aquí. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga aquí. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo. En la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto una aventura, que tanto soñé, he encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga aquí. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo, y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto una aventura, que tanto soñé, he encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo. En la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto una aventura, que tanto soñé, he encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Queridísimo, que el Señor los bendiga, que siga disfrutando de esta y las próximas transmisiones. Los esperamos aquí en la iglesia. Bendiciones. La Iglesia Misión Cristiana Mundial La Rosa de Sarón presentó
reuniones en vivo. Muchas gracias por habernos acompañado.